Antes de iniciar vamos a conocer algunos conceptos que, si bien es cierto, no los necesitamos para la utilización tanto del lenguaje de programación como el IDE, sí es indispensable que lo sepamos. Bueno, primero vamos a repasar lo del lenguaje. Bueno, un lenguaje de programación tiene una sintaxis, tiene una semántica y básicamente la sintaxis es cómo debo escribir las instrucciones, la semántica es el significado de las instrucciones y cómo se ejecutan. Básicamente, entonces, la diferencia entre sintaxis y semántica es que sintaxis es la forma correcta en la que se debe de escribir y la semántica es el significado y comportamiento de esas instrucciones dentro del programa. Además de eso, un lenguaje de programación se pueden realizar funciones y procedimientos y tengo la opción de crear variables. Por eso es que es importante conocer ¿qué caracteriza un lenguaje de programación? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas personas confunden o creen que HTML, por ejemplo, es un lenguaje de programación y no es así. El lenguaje de programación Java sí es un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque tiene sintaxis, tiene semántica, puedo realizar funciones y procedimientos y también puedo declarar variables. Ahora sí, ¿qué es un IDE? Un IDE simplemente es un editor de código, pero un IDE tiene integrado un montón de cosas. Hay editores de código que son muy sencillos, que no son considerados un IDE. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo utilizo un editor o cuándo utilizo un IDE? Bueno, un IDE básicamente trae incorporado un editor de código, que es donde yo puedo escribir ese lenguaje de programación. Tiene un compilador o un intérprete. ¿A qué nos referimos con esto? Si estoy trabajando en un lenguaje compilado, como por ejemplo Java, C#, C++, necesito un compilador. Y si estoy trabajando con un lenguaje interpretado como Ruby, PHP, JavaScript, entre otros, voy a necesitar un intérprete. Un IDE también trae integrado un depurador. Ese depurador lo que nos permite es que a la hora de que tengamos algún error en el código sea más fácil de encontrarlo. Por lo general, eso es cuando nos dicen debuguelo o haga un debugger, es lo que utilizamos para verificar en qué línea del código es que tenemos el error. Y un IDE tiene la opción de que yo puedo tener múltiples lenguajes o no tener, puedo programar en múltiples lenguajes. Por ejemplo, uno de los tantos que existen, que es NetBeans, que es el que vamos a utilizar. Yo puedo programar en Java, puedo programar en Python, puedo tirar etiquetas de HTML. Eso es un IDE. Trae incorporado todo esto. Entonces, vamos a hacer una analogía como para poder entender esto. Un lenguaje básicamente es como si yo hablara un idioma, español o inglés. Sin embargo, aunque en español e inglés tengo las mismas vocales, sí, en español yo tengo una forma de escribir hola, de saludo, y en inglés también. Son lenguajes apartes, aunque comparten las mismas letras. Si comparamos chino con español, pues es bastante diferente, o el chino o el japonés. Aunque son símbolos, el chino tiene sus propios símbolos y el japonés también. Entonces, un lenguaje, para hacerlo de alguna forma más sencilla, es básicamente lo que una persona habla y escribe, español, inglés, el idioma cualquiera. Pero en esta analogía, ¿cómo podríamos comparar un IDE? Bueno, podríamos compararlo con un procesador de palabras. En este caso yo puse Word, pero hay muchísimos que también son procesadores de palabras. ¿Por qué? Porque Word me permite a mí ver si escribí una palabra mal. Depende la semántica que yo escriba, o la concordancia me va a decir te falta una coma, o aquí es mejor que escriba esto. Básicamente, entonces, un IDE es algo que me funciona a mí para escribir un lenguaje.
Word me funciona para escribir en español, en inglés, en chino, en japonés, en cualquier idioma que yo quiera, puedo escribir en un Word. Pero tengo que tener en cuenta las reglas de sintaxis y semántica de cada idioma para que se entienda lo que yo escribo. Esa es la analogía. Entonces, el lenguaje de programación es lo que yo voy a utilizar, que tenga sintaxis, semántica y demás. El IDE es donde yo escribo ese lenguaje. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando estamos iniciando en el mundo de la programación, nos dicen, ¿y usted en qué programa? Ah, en NetBeans. Usted no programa en NetBeans. NetBeans es simplemente algo donde yo puedo escribir un lenguaje. ¿Cuál lenguaje? Java, PHP, etc. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Entonces, el lenguaje de programación es en lo que nosotros vamos a programar. Java, C#, C++, PHP, Python, entre otros. Y el IDE, donde voy a escribir ese lenguaje de programación. Ahora sí, en lo que tiene que ver Java como lenguaje de programación y NetBeans como un IDE, necesitamos instalar varias cosas. Lo primero que vamos a instalar es algo que se llama un JDK. Básicamente el JDK es un paquetito que trae por dentro múltiples herramientas que yo necesito para poder programar con un lenguaje como Java. ¿Cómo que va a traer? Tiene un compilador. Ese compilador, porque Java es un lenguaje compilado, lo que me va a permitir es que una vez que yo escriba mi código, pueda pasarlo a un lenguaje de máquina para que la computadora lo entienda y lo pueda ejecutar. Ese es el compilador. Si Java no fuera un lenguaje compilado, no necesitaría un compilador, que cambiaría y sería un intérprete. Trae múltiples bibliotecas y herramientas para poder codificar, debuguear y correr mis aplicaciones. Trae también NetBeans, trae Java FX, y esto lo que me permite es hacer ya interfaces un poquitito más bonitas. Ya esto es algo pues más avanzado, pero también es parte de este JDK, y entre otros un montón de cosas por debajo, que es lo que necesitamos para poder programar en Java. Luego de que instalemos el JDK, vamos a instalar NetBeans, que NetBeans es el IDE. ¿Por qué vamos a utilizar NetBeans? Bueno, para Java hay muchísimos editores y IDEs, por ejemplo, Visual Studio Code, IntelliJ, entre otro montón de editores o IDEs. Están esos. Hay otros más sencillos que son editores de código, como el simple blog de notas más, o por ahí hay otro que se llama Sublime Text. Pero básicamente vamos a utilizar un IDE que nos permita que tenga esas herramientas dentro del IDE para yo poder realizar múltiples acciones que yo necesito, como darle un clic a un botón para decirle compíleme esto, y otro clic en otro botoncito para que corra esa aplicación. Y dentro de eso también es un editor donde yo puedo, un IDE donde yo puedo tener múltiples lenguajes. Como ya les dije, puedo programar en PHP, puedo programar en HTML, puedo programar en Java, entre otros. Y en multiplataforma. ¿A qué me refiero yo con que eso es un editor multiplataforma? Que no importa qué tengan ustedes, si instalado en sus equipos Windows, si tienen instalados en su equipo o el Mac, o por ejemplo alguna distribución Linux, les va a funcionar. NetBeans lo puede instalar en cualquier sistema operativo de estos que le mencioné. Y además de eso, después de que instalemos NetBeans, vamos a instalar unos plugins. Estos plugins básicamente lo que nos ayudan o nos van a ayudar es a personalizar tanto el IDE como a la hora de que yo escriba mi sintaxis. Me va a permitir
que me resalte las palabras reservadas, inclusive a veces con el simple hecho de escribir las primeras palabras ya tiene un autocompletado, con un tab podríamos hacerlo y inmediatamente nos va a escribir. Esto nos va a hacer que sea más rápido a la hora de que nosotros vamos escribiendo y tiene una refactorización. Vamos a instalar un wizard, entonces vamos a pasar a la instalación primero del JDK a Oracle Java JDK. Entonces voy a venir aquí a Java. Desde Oracle tenemos de nuestra última versión. Aquí podemos ver todas las versiones que hay. Como yo les decía, es multiplataforma, entonces si ustedes tienen algún sistema Linux, acá pueden descargarla. Si tienen Mac, está por acá, y entonces aquí en Windows es el que nosotros iríamos a descargar. Como ustedes pueden ver, el que se está descargando aquí es el 20, que es casi que la última versión. Y si ustedes ven, tienen 3 opciones acá, pero vamos a utilizar esta segunda y voy a utilizar este. Ya por defecto él lo va a descargar en 64 bits porque ya no hay sistemas operativos en 32 bits. Vamos a darle aquí guardar y una vez que él se descargue, no es tan pesado tampoco, lo abrimos. Tal vez no se ve ahí en ese momento, pero lo que dice es que si queremos permitir que Java haga cambios en nuestra computadora, entonces ahora sí vamos a tener esta ventana de instalación y lo que yo voy a hacer es simplemente ir instalándola. Básicamente aquí vamos a dar Next. Nos pregunta que si queremos instalar el Development Kit, que es todo lo que necesitamos para lo que es la parte de Java. Ahora sí, aquí también nos dice que dónde lo queremos instalar. Si lo dejamos por defecto, que va a ser en C, o sea, donde está nuestro sistema operativo, Program Files, Java y JDK. Yo les recomiendo nunca cambiar esto. Ustedes pueden venir y cambiarlo acá y decirle dónde lo quieren instalar. Ustedes buscan la dirección y le dan OK. Yo no lo recomiendo. Es preferible dejarlo por defecto. Le damos Next. Él va a tardar ahí un tiempo. Esto va a depender de nuestra conexión a internet y obviamente de la capacidad de nuestro equipo. Bueno, ya aquí está instalado y básicamente lo que vamos a hacer aquí es darle close y eso es todo. Ahí ya tenemos nuestro Java instalado. Lo único que debemos hacer es descargar ahora sí el editor. Voy a descargar NetBeans y les voy a decir algo. Les van a decir, vea, es que es mejor Eclipse. Sí, es cierto, Eclipse es uno de los tantos IDEs que tenemos para Java. Sin embargo, no me gusta tanto porque para aquellos equipos que no tienen mucha potencia es bastante pesado. También está Visual Studio, Code y demás, pero en lo personal NetBeans es uno de los entornos que se hicieron principalmente para Java. Entonces casi que es el que se ha utilizado desde un inicio y por eso es que en lo personal a mí me gusta. Simplemente voy a darle download. También NetBeans yo lo puedo tener para múltiples, en multiplataforma también. Entonces, por ejemplo, lo puedo tener para Windows 64, para Mac. Aquí está para lo que ustedes lo necesiten, para cualquier plataforma, ya sea Linux, Windows o Mac. Yo voy a descargar para 64 bits y vamos a darle acá para que me lo descargue. Le voy a dar guardar. De igual manera, esperamos que él se descargue y una vez que se descargue lo vamos a ejecutar. Acá vamos a hacer ciertas configuraciones, no son nada del otro mundo, pero vamos a darle Next. Vamos a aceptar los términos. Acá lo que nos va a decir es dónde él va a guardar nuestros proyectos. Ojo con esto, si ustedes cambiaron de posición a la hora que instalaron el JDK, tienen que buscarlo y ponerlo acá. ¿Cuál era el JDK? El primero que instalamos.
¿Por qué? Porque si ustedes lo instalaron en otro lado, a la hora de que hagamos esto no les va a funcionar el Apache, porque no, el NetBeans, perdón, porque no se les va a conectar. Por eso yo prefiero y les doy de consejo aquel como estaba y estos dos dejarlos así nomás por defecto, porque si no puede ser que tengamos problemas a la hora de crear y ejecutar los proyectos. Entonces vamos a darle next. Si ustedes quieren lo dejan sin este check, en mi caso lo voy a dejar así para que busque algún tipo de actualización que tenga NetBeans que tal vez no se haya instalado, y la idea es que lo chequee continuamente y le vamos a dar instalar. De igual manera este proceso va a tardar un poquitito. Listo, ahora sí, vamos a darle que finalice la instalación. Ahora sí, ya podemos abrir nuestro NetBeans, nuestro editor de código. Y listo, vean que aquí está una aplicación con un punto ejecutable y aquí es aplicación. Vamos a verlo rápidamente. A mí en este caso me está diciendo que yo tenía una versión previa, y es cierto, yo tenía una versión previa, entonces yo le voy a decir que me importe lo que yo tenía. Básicamente eso es, pero a ustedes es muy probable que no les vaya a aparecer. Y esto que están viendo aquí, chicos, es el IDE, vea que se llama NetBeans IDE. Cómo hacer un proyecto, cómo ya empezar a programar en Java es lo que vamos a aprender. Pero antes de cualquier cosa, vamos a ir aquí donde dice mi NetBeans y les aconsejo, traten de instalarlo en inglés. Vamos a instalar entonces ese plugin que yo les mencionaba. Una vez que estemos ya aquí en los plugins, vamos a ver cuáles están instalados. Pero Java SE sí lo van a necesitar. Y hay otro que también se necesita, Development NetBeans y Java SE. Una vez que ya estemos ahí, le vamos a dar activar. Él va a tardar un ratito, vamos a darle activar. Y sí hay que hacer algo por acá. Ven que ya tenemos aquí unos tools que antes no teníamos. Voy a darle close y aquí sí voy a decirles algo. Para que los cambios se apliquen, hay que cerrar y volver a abrir el NetBeans. Entonces vamos a volver a abrir NetBeans y listo. Hay múltiples formas de crear un proyecto. Yo lo voy a explicar a mi forma, pero pueden haber o pueden crearlo de algunas otras formas. Aquí en este momento tal vez ustedes no lo están viendo, pero estoy intentando abrir el NetBeans. Él al inicio les va a tardar un poquitito, porque si ustedes ven acá, él empieza a descargar e instalar una serie de cosas que necesita él para poder funcionar. Pero bueno, voy a crear un proyecto para terminar la explicación. Entonces vamos a venir a File, vamos a darle New Project. Siempre tratemos de que quede así. Hay muchas formas y no voy a empezar a entrar en detalles técnicos, pero traten de hacerlo Java with Maven. Y damos donde dice Java Application y le vamos a dar Next. Acá, si ustedes ven, el nombre empieza con minúscula. Yo voy a hacer aquí un test, o sea, así se va a llamar, pero me dicen que ya existe, ¿ve? Test. Esto lo podemos hacer para comprobar que nuestro Java y NetBeans está instalado correctamente. Entonces voy a darle aquí, esto queda exactamente igual por defecto, no tengo que buscar dónde guardarlo y le voy a dar Finish. Listo, aquí a mí al lado izquierdo, como ustedes pueden ver, se abre un montón de packages. Esos packages básicamente son todos los paquetitos que nosotros necesitamos. Dentro de este source siempre está un paquetito que es el nombre del proyecto y trae el nombre del proyecto y aquí trae un iconito de como una flechita.
y es el que me abre y es el que trae como defecto main. ¿Qué es el main? El main es el punto de partida del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Siempre va a iniciar por aquí. Si no tengo el main, no va a funcionar nunca mi proyecto. Siempre va a iniciar aquí, es la parte principal. Y como pueden ver ustedes, trae un system.out.println. Hola mundo. Si yo esto lo compilo para ver si funciona, ya aquí debería imprimirnos en consola, porque no lo vamos a ver en pantalla, lo vamos a ver en una consola de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados, esta impresión. Vamos a darle aquí Run. Automáticamente él va a compilar y va a decirnos lo que ocupamos. La primera vez que nosotros compilamos tarda un poquito porque él tiene que descargar varias cosas, pero si ustedes pueden ver aquí, me dice que el proceso fue concluido exitosamente y que tenemos un Hello World. ¿Qué pasa si yo esto lo cambio? Entonces dice instalando Java y NetBeans por primera vez. Listo. ¿Qué pasa si yo hago un cambio aquí? De igual manera tengo que venir y darle Run para que me pueda cambiar, pero ven que ya no duró tanto ni descargó tanto. ¿Por qué? Porque ya él descargó las librerías y todo lo que necesitaba para poder funcionar. Y ahora aquí es más fácil. Por ejemplo, vamos a hacer una variable de tipo entera que se llame año. Le voy a poner a esto que sea igual acá 2023, un punto y coma, porque esta es la sintaxis. Nos va a marcar que esto está mal escrito, pero obviamente no está mal escrito. Y vamos a hacer uno de tipo string, una variable de tipo string. Recuerden que las variables de tipo string lo que contienen es texto. Vamos a abrir comilla doble, a escribir aquí Java. Y siempre un punto y coma. ¿Y qué es lo que quiero hacer con esto? Voy a crear acá un string y voy a hacer una concatenación. Entonces en este voy a dejar un espacio y voy a hacer lo siguiente. Con un más es que concateno. Entonces si yo quiero imprimir o mostrar aquí un mensaje en pantalla que diga 2023, y simplemente vengo y escribo aquí el nombre de la variable que contiene lo que yo necesito. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo esto lo corro aquí? Cuando compilamos y hay un error, él me va a decir, vea, hay un error. Entonces todo está bien, pero la ejecución falló. Y eso es por este error que yo tengo acá. Este wizard, que son el plugin de wizard que yo les decía a ustedes anteriormente, lo que me permiten es esto, es tener mensajes que dice cuál es el error. Cuando declaramos una variable, tiene el tipo, si es entera, un string, un carácter, un booleano, lo que sea, pero tiene un nombre. Vea que yo aquí nada más declaré una variable, el tipo de la variable y lo que contiene esa variable, pero en ningún momento yo escribí, por ejemplo, name. Ahora sí, ya esto no nos va a mostrar ningún error. Ahora sí voy a compilarlo para que vean que me va a imprimir en este 2023. Y ve donde dice en este 2023, acá en esta ventanita que nos abre. Quiero que diga en este 2023 voy a aprender Java. Entonces voy a darle un más acá porque con eso concateno. Voy a abrir comilla doble porque cuando voy a hacer una impresión en pantalla de un texto que yo quiero que salga, se hace con comilla doble. Voy a aprender y quiero que vean algo acá. Aprender. Voy a dejar un espacio aquí, voy a concatenarle la variable name que lo que contiene es Java.
Voy aquí arriba, vean donde está la flechita de Run y vean lo que va a decir aquí. Vea, en este 2023 voy a aprender Java. ¿Por qué están estos espacios aquí pegaditos? ¿Cómo hago? Bueno, esto es muy fácil. Vean que aquí yo dejé un espacio en blanco, que es este que está aquí. Voy a venir a decirle que para que no me quede pegadito el 2023, que es lo que está aquí contenido en una variable, voy a darle un espacio. Entonces voy a dar aquí un espacio y para que el nombre Java no me quede pegado de aprender, voy a dar aquí un espacio también. Y ahora sí, vamos a darle otra vez Run aquí arriba y listo. Dice en este 2023 voy a aprender Java. Básicamente esto es todo lo que tienen que saber técnicamente. Lo principal, la instalación de Java o del JDK, que es todo lo que contiene el NetBeans, y de esta manera pueden probar que todo haya quedado instalado correctamente.